Estamos en Juan 18, vamos a leer del 12 al 27. Hoy vamos a predicar sobre el fallo de la Corte Suprema. Esta semana en las noticias, wow, todo el tema en los Estados Unidos, incluso aquí en España, un juez siendo juzgado, una jueza siendo juzgada. Ahora, el fallo de la Corte Suprema. En Israel, la Corte Suprema se llamó Sanedrín. Muy bien, Sanedrín. Hoy porque Cristo, cuando Él es juzgado, no hay un solo juicio. Él pasa por dos juicios independientes. Él pasa por un juicio religioso y luego por un juicio político. En el juicio religioso están a cargo los judíos. Pero en el juicio político, ¿quién está a cargo? Roma, Pilato. Por tanto, los judíos van a condenar a Jesús en su Corte Suprema y después entregarán a Jesús para que sea condenado políticamente. Así que con esto en mente vamos a ver hoy el primer juicio de Jesús, el juicio judío, Juan 18, del 12 al 22. Juan 18, del 12 al 27, perdón, no al 22. Juan 18, 12 al 27, título general del mensaje, el fallo de la Corte Suprema. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, es decir, una mezcla de romanos y judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pensamos que era Juan. Y él entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he hablado mal, testifiquen que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, por cierto, ¿cómo se llama el hombre que perdió su oreja? Malco. Es que un pariente de Malco le dice a Pedro, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Cantó el gallo. Estamos aquí, hermanos, en el juicio judío. La semana que viene, el juicio romano, el juicio político. Hoy, el juicio judío. Y vemos aquí cómo los judíos, rechazan a Jesús. Juan 1:11 empieza diciendo así, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Cristo vino a los judíos y fue rechazado por ellos. Y ellos son culpables porque entregaron a Jesús a Roma. Y de hecho veremos en el capítulo 19 que cuando Jesús habla con Pilato le dice, mira, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, Cristo no está liberando a Pilato de sus pecados. Pilato peca contra la justicia. Pero está diciendo a Pilato, los judíos son culpables de mayor pecado porque han pecado contra mayor luz. Tendrían que haber sabido que yo soy el Mesías. Hoy tenemos 3 puntos empezando por la P. Punto número 1, patio.
el patio. Versículos 12 al 18, estamos en el patio de Anás, el suegro del sumo sacerdote, pero aquel hombre tenía tanta influencia que incluso hablaban de él popularmente como sumo sacerdote. 2, segunda P, preguntas. Las preguntas que le hacen a Jesús en cuanto a sus discípulos y su doctrina. Y número 3, Pedro. Todos podemos sentirnos hoy identificados con el pescador más famoso de la historia. Así que vamos a empezar con el patio, leyendo versículos 12 al 18, el patio. Juan 18, 12 al 18. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Pedro y Juan era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues Juan y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Cristo arrestado, Cristo atado. Lo lógico sería llevar al Señor a Caifás. Porque llevan a Jesús en primer lugar a Anás. Anás no era el sumo sacerdote, al menos en papel. Oficialmente era Caifás. Anás era el suegro de Caifás. Ahora este hombre Anás sí había sido sumo sacerdote. Muchos judíos seguían considerando a Anás como el verdadero sumo sacerdote porque él había sido depuesto injustamente en el año 15 después de Cristo por el procurador romano Valerio. Por tanto, a nivel popular, muchos seguían hablando de Anás como el sacerdote verdadero. Y de hecho esto lo vemos en Lucas 3:2, donde el evangelista nos dice: siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ahora, oficialmente, políticamente hablando, Anás ya no era, según Roma, el sumo sacerdote. Pero ya que tenía tantísima influencia en Jerusalén, muchos consideraban a Anás como el hombre que llevaba los pantalones en el Sanedrín. Así que Anás era una figura gigantesca, importantísima. Es como en una empresa, hay una persona ahí que lleva años, que sabe dirigir todo, pero llega a la empresa un novato, un neófito, que recién empieza como jefe, y este hombre que tiene tanta experiencia se subordina al novato. En realidad este hombre con la experiencia es quien lleva los pantalones. Es algo así parecido. Anás era un hombre reverenciado en toda Judea. Y de hecho 5 de sus hijos habían servido como sumo sacerdote, y ahora le tocaba a su yerno funcionar en aquel puesto. Por tanto, Anás era como el judaísmo personificado. Este hombre era importantísimo a nivel nacional. Entonces no es ninguna casualidad que en primer lugar le lleven a Jesús a Anás, porque Caifás, dependiendo de la decisión de Anás, o iba a condenar o iba a liberar al Señor Jesucristo. Anás, sus palabras eran ley. Cuando él hablaba, la gente tomaba nota. Anás entonces es el suegro, pero oficialmente hablando, oficialmente Caifás es el sumo sacerdote. Y Juan aquí dice que él es quien había dado consejo a los judíos. En Juan 11 podemos leer acerca de este consejo. Está escrito ahí. Leo textualmente Juan 11, 50 al 52. Dice Caifás, el yerno de Anás: nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo Caifás por sí mismo, sino que como era sacerdote, sumo sacerdote de aquel año, él profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pues aquí tenemos su consejo. Antes que nada dice, nos conviene. Nos conviene.
Qué triste. ¿Dónde está la pasión de Caifás por la justicia? Él dice que es mejor que un hombre muera, Jesús Nazareno muera, es preferible que él muera antes que vengan los romanos a destruirnos. Él no se preocupa por la justicia, sino por lo que me conviene. Esto es bien peligroso en un líder eclesial, en un líder político, ¿no? Cuando no opera según la justicia, sino según lo que él le, dice aquí, conviene. Básicamente Caifás en este consejo está diciendo: no os preocupéis por Jesús, los romanos no harán nada con nosotros si acabamos con la vida del Galileo. Porque ellos pensaban erróneamente, Caifás y Anás pensaban que Jesús tenía la misión de reunir a multitudes de judíos para derribar a los romanos. Ellos pensaban que Jesús iba a levantarse contra Pilato para derramar su sangre, y por tanto querían de alguna forma suprimir ese peligro. Interpretaron mal la misión de Jesucristo. Si Caifás dice aquí, su consejo es malo, es injusto, porque dice que un hombre inocente tiene que morir para que la nación sea liberada. Esto no es justo, hermanos. Pero irónicamente, el Espíritu Santo estaba hablando a través de aquel hijo del diablo. Aquí tenemos un hombre que está hablando movido por malicia, injusticia, corrupción. Pero aprendemos de parte de Juan que fue una profecía. Dios habló a través de aquel hijo de las tinieblas. Porque si tú lees cuidadosamente la profecía de Caifás aquí, él está anunciando el evangelio. Porque por un lado dice, hay dos verdades aquí. La primera verdad es que un hombre ha de morir por la nación. Y este hombre no solamente morirá por los judíos, sino que morirá por los gentiles. Aquí tenemos un hijo del diablo profetizando sobre la muerte expiatoria de Jesús y sobre la muerte universal del Señor Jesucristo. Hermanos, nuestro Dios es tan soberano que Él puede usar a un hijo del diablo para decir la verdad. Dios puede llenar a un hombre llamado Caifás para dar una verdadera profecía. Yo me acuerdo de un hombre que era un siervo del diablo en el Antiguo Testamento, llamado Balaam. Todos hemos leído sobre él, Números 22 a 24. Balaam profetizó en múltiples ocasiones, y él profetizó según la verdad de la palabra de Dios. Y tú me dices, ¿cómo puede un hijo del diablo profetizar la verdad? No lo sé. Pero Dios es soberano y puede hacerlo. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere, con quien quiere. Él es soberano. Dios puede hablar por medio de sus enemigos. Es que la primera verdad que aprendemos de Caifás es que Cristo morirá por los judíos. Él morirá por los pecados de su pueblo. Cristo en este sentido es el Cordero. He aquí el Cordero de Dios, Juan 1:29. Y el Cordero, ¿qué hace en el judaísmo? Pues cubre el pecado. El Cordero sacrificado en el templo para expiar, para quitar el pecado. Cristo muere, no simplemente como un ejemplo a seguir, no simplemente como un mártir. Él muere como sustitución. En esa cruz, Cristo estaba tomando tus pecados sobre sí mismo. Y por eso Dios lo castigó de esa manera tan brutal. Cristo muere por el pecado, por los pecadores. Pero verdad número 2, y aquí entramos nosotros, Él muere por los gentiles. Con gran gozo os puedo anunciar en esta mañana que Jesús de Nazaret, el Mesías hebreo, no solamente murió por los pecados de los israelitas, Él murió por los pecados de los gentiles, de los españoles, de los británicos, de los argentinos, de los húngaros. Cristo ha muerto por los pecados del mundo. Una vez más cito, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios. Pero la frase sigue, ¿qué dice a continuación? Que quita los pecados del mundo. Sí, Cristo quita los pecados de Israel, amén. Los judíos que creen en Cristo son perdonados, amén. Pero los gentiles que creemos en Cristo también somos perdonados. Juan dice esto en un texto que es muy torcido por los arminianos. El primero de Juan 2:2, donde está escrito: Él es la propiciación por nuestros pecados. Aquí está hablando un judío. Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo.
Cristo muere por los gentiles a nivel global. Es que hoy hay esperanza para los gentiles. Nosotros los europeos, vosotros que sois de América Latina, hay esperanza para todos nosotros porque Cristo es el Salvador del mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. No solamente ama a los israelitas, ama a los gentiles y por tanto los gentiles son salvos por medio de Cristo. Y Dios el Padre ama tanto a su Hijo que lo ha convertido en el Salvador de los gentiles también. Él ama tanto a su Hijo que quiere que Él sea la salvación de Dios hasta lo postrero de la tierra. Dios el Padre ama tanto a su Hijo que no se conforma con que Cristo únicamente salve a los israelitas. Está escrito en Isaías 49, versículo 6. El Padre dice a su Hijo: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Lo hace, sí, Él salva a los israelitas, amén. Pero Dios el Padre ama tanto a su Hijo que quiere glorificarlo hasta el fin del mundo. Le dice: Hijo, yo también te di por luz de las naciones, para que tú seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios el Padre está tan apasionado por la gloria de su Hijo que lo convierte en una alabanza hasta los confines de la tierra. Y hermanos, la prueba más cercana a esta realidad es este culto en esta mañana, que hace un montón de gentiles congregados en este domingo dando gloria al nombre de Jesucristo. ¿No os dais cuenta de que esta reunión es un regalo de Dios el Padre y de Dios el Hijo? En esta reunión donde Cristo está siendo exaltado, Dios el Padre le está diciendo a Dios el Hijo: ¿ves lo mucho que te amo? Y Cristo a la diestra del Padre no solamente está viendo esta reunión hoy, Él está viendo simultáneamente todas las congregaciones alrededor del planeta que están predicando, orando y alabando, diciendo: digno es el Cordero, digno es el Cordero. 24 horas al día, 7 días de la semana, alabanza está surgiendo al cielo en el nombre de Cristo. Y Dios el Padre ama tanto a su Hijo que sigue dando a su Hijo los gentiles por herencia. Tú eres una prueba de lo mucho que Dios el Padre ama a Dios el Hijo. Dios te salvó a ti para que Cristo fuera una alabanza hasta los confines de la tierra. Y hoy oramos diciendo: Padre, sigue salvando almas en Almería. Señor, aquellos allá en las plazas, los parques, las calles que recibieron la semilla del Evangelio, sálvalos, Señor, no para la gloria de nuestra iglesia, para la alabanza de Jesucristo, Hijo de Dios, Redentor. Oh Padre, salva a muchos gentiles para tu gloria. Dios permite que Cristo muera por el pecado, pero muere no solamente por los pecados judíos, sino por los pecados de los gentiles. Dios usa un hijo del diablo para decir la verdad. Y creo yo que la mayor ilustración de este principio es José. José en Génesis 50, versículo 20, después de todo lo que sufrió, dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. Lo traicionaron, lo vendieron, lo metieron en un pozo. José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios soberanamente, no sé cómo entenderlo, pero Dios lo hizo, lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por tanto, vemos que Dios es tan soberano que puede usar las palabras y las acciones de unos rebeldes para llevar a cabo su buena voluntad. Dios es así de soberano. Esto también es una advertencia, porque a veces tú y yo podemos predicar la verdad y decir la verdad y anunciar la verdad. No quiere decir que seamos del Señor. Caifás predica la verdad, pero Caifás no es nacido de nuevo. Balaam predicó la verdad, pero no era nacido de nuevo. Y muchos vendrán en el día final, como Mateo 7, 21 en adelante: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre, no hemos echado fuera demonios en tu nombre. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
Hermanos, necesitamos algo más que simplemente predicar la verdad. Hay que amar la verdad, atesorar la verdad, gozarnos en la verdad de la palabra del Señor. Es que hoy la pregunta no es si tú has aprendido a decir Señor, Señor. No, la pregunta es, ¿tú vives para la gloria de tu Señor, Señor? ¿Hay un corazón transformado? ¿Hay obediencia? ¿Hay circuncisión de corazón? Dios es deleitoso para aquel que ama al Señor Jesucristo. Dios entonces quiere que le sigamos y lo amemos. No se trata de cantar bien, no se trata de predicar bien, no se trata de evangelizar bien. Se trata de conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo y de abrazarlos con ternura y cariño. Caifás dice la verdad, pero sigue siendo un hombre entenebrecido y endurecido. Después entonces del texto hablarnos de Anás y Caifás, Anás el suegro, Caifás el yerno, tenemos un tercer personaje que volveremos a comentar en el tercer punto. Su nombre es Pedro. Y vemos aquí, versículos 15 al 18, que este hombre Pedro estaba fuera del patio. Estaban ahí el Sanedrín, dentro, ¿verdad? Todos los miembros juntos alrededor de Anás, y Pedro está ahí fuera, no está dentro del patio. Y dice el texto en versículo 17 que una chica, una portera, se fijó en él y le dice, ¿no eres tú también de los discípulos? Y Pedro, que hace unos minutos había sacado su espada para cortar cabezas en el nombre de Cristo, él dice, no lo soy, no lo soy. Aquí tenemos la primera negación de Pedro. Jesús nos profetiza unos capítulos antes, en Juan 13, 38, dice el Señor Jesús, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3. Así que tiene negación número 1. Sabemos que 2 más vendrán porque Cristo no miente. Aquí podemos apuntar negación número 1. Y Pedro, él se había jactado curiosamente de ser un hombre fiel al Señor. Yo no te voy a negar. De hecho, si tú lees Marcos 14, 29 y 31, su orgullo le lleva a creerse superior a los discípulos. Y él dice, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Yo soy mejor que ellos. Yo soy superior. Yo soy una máquina. Tú me necesitas a mí, Jesús, en tu iglesia local. Yo soy Pedro, el fiel siervo de Dios. Hoy, pobre Pedro. Él no conocía su corazón. No conocía su propia debilidad. Bien dice Proverbios 16, 18. He visto esta frase cumplirse muchas veces en mi propia vida. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando yo empiezo a andar con mi chulería, pecho hinchado, estilo pavo real, mi padre no tarda, ¡pum!, en humillarme, hermano. ¿Es así o es así? Dios detesta el orgullo. Él humilla a los altivos. Yo me identifico aquí con Pedro. Yo no estoy aquí predicando sobre Pedro para criticarlo, porque yo me veo a mí mismo en Pedro. Pedro no había visto la verdadera condición de su corazón. Bien me acuerdo mis primeros días en la fe, mis primeros años, ¿no? Yo pensé erróneamente que el cristiano más santificado del mundo. Yo soy el cristiano que más lee la Biblia, que más memoriza la Biblia. Yo soy el cristiano que más ayuna. Yo soy el cristiano que más evangeliza. Yo. Y me veía como el cristiano perfecto, ¿no? ¿Y qué pasa? Con el orgullo Dios te va enseñando la depravación de tu propio corazón. Y llevo ya 2 décadas viendo la maldad que hay en mí. Lo único que puedo decir ahora, Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí. ¿Ves? Dios te aplasta. Dios te enseña que no eres nada. Y si hay hermanos aquí entre nosotros con chulería, con corazones altivos, no os preocupéis. Dios el Padre se encargará de vosotros. Él sabe tratar a sus hijos. Y Él no quiere que andemos, caminemos con ese orgullito que es tan común en el mundo. Pedro tuvo que aprender la lección. Ahora yo entiendo a Pedro. Porque él estaba en un buen momento cuando dijo que no iba a negar al Señor. Está ahí en la cena, comiendo el cordero, el pan, el vino, está en buena compañía, se siente seguro, no hay ninguna amenaza en términos humanos. Y en ese momento es muy fácil que él diga, yo nunca te negaré. Lo que Pedro tendría que haber dicho habría sido, mira, si el Padre me da las fuerzas, no te negaré. Si el Espíritu de Dios me sostiene, no te negaré. Pero Pedro hace hincapié en el yo
no te negaré. Yo, autosuficiente. Pedro es polvo. Tú eres polvo. No somos nada. Me acuerdo de un varón de Dios a finales del siglo XIX. Una vez le preguntaron a él: ¿usted estaría dispuesto a morir por el Señor Jesús? Es decir, ¿usted estaría dispuesto a ser martirizado por la causa del Señor? Y la respuesta del hombre, se nota que era un hombre ya pulido por el Señor. Él dice: me gustaría pensar que estaría dispuesto a dar mi vida por la causa del Señor. Y si estuviera en tal situación, me gustaría creer que mi Dios me daría las fuerzas necesarias como para no negarlo. ¿Veis la diferencia? Pedro, yo. Este varón, siglo XIX, mi confianza está en el Señor. Si Él me sostiene, yo seré fiel. Si Él no me sostiene, ay de mí. Separados de mí, nada podéis hacer. 1 Corintios 10:12 viene ahora al caso. El que piensa estar firme, mire que no caiga. El momento más peligroso en la vida de un cristiano es cuando se cree algo que no es. Y hay las caídas, hay los gordos pecados. Hermanos, a lo mejor os veis en esta mañana fuertes. Los jóvenes os veis, ¿no?, con toda la vida por delante, os veis inteligentes. Las muchachas os veis guapas, bellas. Pensáis que sois algo en vuestras propias fuerzas que no sois. Mucho cuidado. De nuevo, una vez más, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Depende del Señor. Humíllate delante del Señor. Ora al Señor. Dios, si andamos en chulería, nos enseñará nuestra gran debilidad. Y Jesús le pregunta, ¿no? Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? El evangelio no es que Pedro ponga su vida por Cristo. El evangelio es que Cristo, Él sí pone de su vida por los suyos, por los débiles, por los cobardes, por los pecadores desobedientes como Pedro. El evangelio no es yo muero por Cristo. No, el evangelio es Cristo murió por mí. Ya que Él murió por mí, si Él me sostiene por su gracia, yo podré dar mi vida también por Él. Es que Él dice: Pedro, 3 veces me vas a negar, hijo. 3 veces me vas a negar antes de que el gallo cante. Claro, vivimos en Almería, una ciudad ya contemporánea, moderna. Ahora usamos el celular para despertarnos, ¿verdad? Usamos el celular para todo, ponemos el despertador. Pero en un contexto rural, primer siglo, y de hecho hasta hace relativamente poco en España, la gente que vivía hasta el día de hoy, incluso en ciertas partes, la gente que vivía en el campo, ¿cómo se despertaban por la mañana? ¡Cock-a-doodle-doo! ¡Cock-a-doodle-doo! Cuando estamos ahí en Piedra de Córdoba, Monte Olivos, ¿verdad? ¡Cock-a-doodle-doo! Estamos ahí con los gallitos. Entonces Jesús le está diciendo: Pedro, antes de que salga el sol, antes de que empiece un nuevo día, tú me habrás negado 3 veces. Dios permitió esa caída. Dios permite nuestras caídas para que tú y yo aprendamos a ser humildes, para que aprendamos a ver lo que hay en nosotros. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos, Señor. Dios permite nuestras caídas para que nos demos cuenta de que lo que realmente hay dentro de nosotros. La Confesión de Londres dice, capítulo 6, artículo 1, que Dios permitió la primera caída de Adán conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarla para su propia gloria. Estamos pensando ahora en Pedro, en Adán, y tú me dices: pero vamos a ver, ¿cómo puede Dios ordenar, permitir la caída de Adán, de Pedro? ¿Cómo puede Dios hacer algo así? Porque de esta manera tú y yo aprendemos más sobre la gloria de los atributos divinos. Por un lado, Adán. Cuando nosotros vemos la caída de Adán y el castigo que Dios puso sobre él y sus descendientes, aprendemos que nuestro Dios es santo, justo, recto. Que Dios es un Dios, como leímos en el Salmo 7, un Dios de ira. Una ira que nace, que brota de su santidad. Así que gracias a la caída y el castigo, aprendemos que Dios es justo, que tú no puedes jugar con Él. Dios es fuego consumidor, hermanos. Pero, aleluya, gloria a Dios,
no solamente por medio de la caída aprendemos sobre la justicia del Señor, aprendemos también sobre su amor, su misericordia, su gracia salvadora, porque nada más caer Adán, tenemos el protoevangelio. La semilla, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y si no fuese por la caída, tú y yo no podríamos disfrutar del amor, la gracia salvadora de nuestro Dios. En este sentido, tú eres más bendito que los ángeles. Porque los ángeles que guardaron su primer estado y no pecaron contra Dios, no han conocido el poder de la sangre limpiadora de Jesucristo. Pero Dios a nosotros nos ha concedido la bendición de ser perdonados, lavados por la sangre que fluye del monte Calvario. En este sentido, tú y yo conocemos mejor ciertos aspectos de Dios que los propios ángeles. No hay ningún ángel. El ángel Gabriel no podía presentarse delante de congregación esta mañana diciéndonos, yo sé cómo es tener mis pecados perdonados por Jesucristo. No, pero tú y yo sí. Y por tanto podemos gozarnos grandemente en el Señor. Vemos que incluso en las caídas, Dios tiene un propósito. Enseñarnos sobre su santidad, enseñarnos sobre su amor y, como hemos comentado, enseñarnos sobre nuestra propia debilidad. Y cuando vemos nuestras luchas, a veces ya con tiempo en el Señor, aprendemos a guardar la forma así. A lo mejor no cometemos pecados públicos, ¿vale? Ahora yo confieso que esta mañana en la alabanza, yo pegué a Carmen, ¿no? Tenía los ojos cerrados y sin querer, saqué la mano así y le pegué. Y bueno, es un pecado público, ¿no? Pero como en general sabemos guardar las formas. Pero a nivel interno, ese es el tema, ¿no? Porque yo como joven creyente estaba pensando, leo mucho la Biblia, evangelizo mucho, ayuno mucho, todo es exterior, exterior, exterior. Well, yo voy por buen camino, porque yo me fijo en la gente de mi iglesia, no leen tanto como yo, no ayunan tanto como yo, no evangelizan tanto como yo, todo es externo. Y esto me lleva a la gloria, pero hermanos, luego Dios empieza a enseñarte. El verdadero pecado no está ahí fuera. Sí, hay pecado ahí fuera, sí, pero todo brota del corazón. Y cuando empiezas a ver tu corazón y tus pensamientos, y el odio, y la lujuria, y la codicia, Señor, yo seré creyente. ¿Ves cómo Dios te va puliendo? Dios te va quebrantando. Vas perdiendo tu fe en ti mismo y acabas el proceso diciendo, solus Christus, soli Deo gloria. Jesucristo es mi única esperanza en vida y muerte. Y solamente puedes decir a mente, corazón, si Dios ha tenido este proceso contigo. Dios nos va enseñando lo débil que somos. Y acabo el primer punto con una cita de Juan Crisóstomo. Dice lo siguiente. Es evidente que nuestro Señor permitió la caída de Pedro porque lo veía dominado por la arrogancia. Un hombre degenerado, sí, un cristiano, sí, pero dominado por el orgullo. Dios pues lo abandonó a sí mismo para que aprendiera lo débil que era. Y qué vergüenza, no la primera persona, no estamos diciendo que la primera persona era un soldado romano, no, estilo Ramón, con músculos grandes. Tú eres un discípulo, no, una criada, una chica. ¿Tú también eres discípulo? No, ¿ves cómo el Señor avergüenza a su siervo? Así que conclusión del primer punto. Pedro es polvo. Caifás es polvo. Anás es polvo. Will Graham, polvo. Tú eres polvo. Y es absurdo hablar de polvo arrogante, polvo prepotente, polvo orgulloso. Polvo somos. Del polvo fuimos tomados y dentro de 50 años todos aquí seremos polvo. Así que fuera chulería. Expulsamos cualquier tipo de actitud así y que podamos gloriarnos únicamente en la gracia de Dios, la cual nos sostiene. Y su gracia, si no nos sostiene, pobre de nosotros, ay de nosotros, malditos somos si no es por la gracia de Dios. Acabamos pues el primer punto así. Y ahora número 2, las dos preguntas que Anás lanza al Señor. Segundo punto de las preguntas, versículos 19 al 24. 19 al 24, seguimos en Juan 18. Y el sumo sacerdote, ¿en qué patio está aquí Jesús? De Anás. Entonces, ¿por qué dice Juan el sumo sacerdote? Si Caifás no estaba ahí.
Porque Anás era, wow, como el papa del judaísmo, ¿verdad? Como Ratzinger jubilado, está Francisco a cargo, pero muchos católicos seguían viendo a Ratzinger como el verdadero papa, algo así. Así que habla de Anás como sumo sacerdote, oficialmente y no lo era. Entonces, el sumo sacerdote pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le dice, yo he hablado públicamente al mundo. He enseñado en la sinagoga, en el templo donde están los judíos. Nada he hablado en el culto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, que les haya yo hablado. Y aquí están aquí, ellos saben lo que he dicho. Y cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí, como el pastor hizo hoy a Carmen esta mañana en alabanza, le dio una ¡pum! Bofetada. Diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le dijo, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás y Caifás están preocupados. Ellos piensan, este treintañero es un celote. Lo que va a hacer es juntar a una gran multitud en Almería para apoderarse del ayuntamiento. ¿No? Es lo que están pensando en términos políticos. Jesús viene con un fin político. Tiene miles de seguidores. Da de comer a miles en Galilea. Está en Samaria. Ahora está en Judea. Estamos preocupados. Este hombre va a sublevar a la gente. Va a haber una revolución. Este hombre es el nuevo Karl Marx. Él es el nuevo revolucionario entre nosotros. Tenemos que acabar con él. Por tanto, Caifás y Anás se preocupan. Y Anás le pregunta, número uno, por sus discípulos y número dos, por su doctrina. Discípulos, la primera D, y doctrina número dos. ¿Por qué pregunta por los discípulos? Porque él quería saber si Jesús tenía aspiraciones sociopolíticas, si Cristo iba a sublevarse contra el gobierno romano. Porque ellos piensan, si Jesús se rebela contra los romanos y los romanos vienen en venganza para castigarnos a todos, todos moriremos. Ellos querían asegurarse de que tenían a Jesús domesticado, bajo control. No querían que se comportase como ningún celote. Y luego, en segundo lugar, le preguntan por su doctrina. ¿Por qué? Porque el gran problema con Jesús, según los judíos, es que él se proclamaba el Hijo de Dios. Él se consideraba a sí mismo uno con Dios. Y en cuanto a esta segunda pregunta, Jesús dice, yo he hablado a todo el mundo. He hablado en la sinagoga, en el templo, donde están los judíos. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído, pregunta a los de mi audiencia, pregúnteles a ellos. Por ejemplo, alguien viene a Palabra de Vida Almería. Pastor Will, ¿usted cree en la inspiración de la Biblia? ¿Usted cree en la Trinidad? ¿Usted cree en la doble naturaleza de Jesucristo? ¿Usted cree en las 5 solas de la Reforma Protestante? ¿Usted cree que los cristianos irán al cielo y los no creyentes al castigo eterno? Yo podría decir a esta persona con toda integridad en esta mañana, pues no me preguntes a mí. Pregúntale a Doris, pregúntale a Milagros, pregúntale a Carmen, a Andrés, a Juan Frank, a Pepe después del culto. Ellos podrán decirte exactamente lo que creo. Porque ¿cuántas veces desde el púlpito no he defendido la doctrina Trinidad, la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, la inspiración de las Escrituras? No hace falta que yo me defienda a mí mismo. Porque todos vosotros aquí que sois miembros podéis dar amplio testimonio de que una y otra vez he enseñado estas cosas públicamente en la asamblea cristiana. Jesús da esta respuesta y luego responden dándole una bofetada. Versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, un judío, él estaba ahí, le dio una bofetada al Señor. Así respondes al sumo sacerdote. Claro, de nuevo, Anás es el padrino. Él es el papa, él es la ley encarnada, él es el judaísmo con brazos y patas. Este hombre era judaísmo con J mayúscula. Y ya que Jesús le dice esto, el alguacil le da una bofetada. Pero Cristo aquí está simplemente apelando a un juicio justo. Porque en los juicios ante el Sanedrín, antes de interrogar al acusado, primeramente tenían que hablar con los testigos. Anás, el orden correcto es, primeramente, hablas con los testigos, a ver qué dicen los testigos, y luego interrogas al acusado.
Y Jesús entonces con su respuesta está apelando a lo legalmente establecido. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta en primer lugar a los testigos y luego vienes preguntándome a mí. Cristo está pidiendo simplemente un juicio justo, revelando a Anás que él está aquí saltando las normas. Él está actuando de forma injusta. Él está pecando y no Jesús Nazareno. Y honestamente, hermanos, ¿no? Aquí tengo un hombre, ¿no? ¡Pum! Me acaba de dar una bofetada. Y si yo fuera Jesucristo, la semana pasada nos acordamos de los soldados, los alguaciles que llegaron a arrestar al Señor. Y él dice, ¿a quién buscáis? Jesús Nazareno. Y Jesús dice, yo soy. ¡Uh! ¿Y qué pasó con todo ese grupo? Lamiendo el polvo, lo que somos, al polvo todos. Y mira, este hombre, ¿no? Me están tratando injustamente, me están preguntando a mí en vez de preguntar a los testigos, están saltando las normas, este arresto es ilegítimo. Si yo hubiera tenido los poderes del Señor Jesucristo, los fulmino a todos, los aniquilo a todos con la palabra de mi boca. Fijaos en la paciencia de Jesús. Cristo se deja bofetear. Cristo se deja insultar. Y Pedro, que estuvo ahí aquella noche, nos dice en su primera carta pastoral, escrita 3 décadas después, dice Pedro, 1 Pedro 2:19, esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Por ejemplo, si tú vas al trabajo entre semana y eres un trabajador vago, nunca te esfuerzas en nada, no atiendes a los clientes, no haces caso nunca al jefe y luego sufres, pues bien, te lo mereces. No vengas a la iglesia y el culto de oración el día jueves, hoy orad por mí, estoy siendo perseguido por la fe, porque soy cristiano. No te están persiguiendo por la fe. Te están tratando así porque eres un vago y mereces tú sufrir. Pero si tú sufres injustamente, esto sí cuenta con la aprobación de Dios. Cristo sufre injustamente. Y Pedro sigue diciendo, dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y bueno, esta semana he aprendido 2 cosas nuevas. La primera cosa que aprendí esta semana fue decir la palabra anfiteatro. ¿Okay? Primera cosa que estuve trabajando. La segunda cosa que aprendí tiene que ver con las matemáticas. Y aquí vuelvo una vez más al sermón de la semana pasada. A ver si alguien se acuerda. La semana pasada os dije que Mateo 24, Jesús a punto de ser arrestado, dice Pedro, ¿tú no piensas que podría orar a mi Padre y Él este mismo instante me daría 2 legiones de mariposas? Ángeles, ¿eh? Ok, hemos dicho que Cristo podía recibir 12 legiones. 12 por 6,000, 72,000. 12 legiones. 12 multiplicado por 6,000, una legión, 6,000. 72,000. Y os dije que en los días del rey Ezequías, según 2 de Reyes 19:35, un solo ángel en una sola noche mató a 185,000. Entonces he hecho matemáticas esta semana. Segunda cosa que he aprendido. Si tú multiplicas 72,000 por 185,000, es 13,320 millones de personas. Yo entiendo que ahora mismo en planeta Tierra viven 8,000 millones de personas. Jesús nos está diciendo, yo podría aniquilar toda la tierra ahora mismo. Si yo clamara al Padre, Él podría acabar con todos los seres humanos. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque vino para morir por nosotros. Vino para dar su vida en rescate. Y encima nos está dando un ejemplo. A padecer injustamente. Y esto merece aprobación delante de Dios. Cuando la gente te critica por tu fe, te maltrata por creer en Cristo, Dios recibe todo esto como alabanza. Y cuando tú perseveras en amor, en rectitud, en santidad, Dios recibe tu fidelidad como adoración. Es que es justo delante de Dios que nosotros suframos injustamente y luego seremos recompensados. Cristo entonces va a la cruz diciendo en Mateo 26:54, si orase al Padre, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras
de que es necesario que así se haga. Cristo vino con la misión. Yo vengo a glorificar al Padre, yo vengo a salvar a mi pueblo, por tanto no voy a orar por 12 legiones de ángeles. El Padre me sostendrá, daré mi vida para salvar a los israelitas y daré mi vida para salvar a los almerienses. Gloria a Jesucristo, gloria a Él por su gran paciencia, y ya que Él es paciente, seamos pacientes también cuando estamos sufriendo injustamente por causa del Señor. Si sufrimos justamente, no nos quejemos. Si sufrimos injustamente, no nos quejemos tampoco. Confiemos en el Señor, recordando que seremos recompensados en el día de Cristo. Y ahora punto número 3, donde todos nos vemos aquí en nosotros mismos en el texto. Yo me veo a mí mismo. Yo podría cambiarme de nombre y llamarme Pedro, ¿no? Todos, las hermanas aquí también os veis reflejadas en su inestabilidad. Tercer punto, Pedro, versículos 25-27 del pasaje de hoy. Dice, estaba Pedro en pie, calentándose. Evidentemente no estaba en Almería, en pleno julio, ¿no? Cuando estamos, madre mía, yo estoy sudando como un pollo. Él estaba en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Y que la segunda vez le preguntan. La primera vez la criada, la niña, la chica. Ahora la segunda vez le preguntan. Ahora Pedro sí dará la respuesta valiente. Ahora sí va a ser valiente. Ahora sí habrá pensado en cómo negó al Señor. Ahora sí va a dar la cara por el Señor. Va a confesar fe en Cristo. Y Pedro dijo, no lo soy. Y luego otro vino preguntándole, diciendo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Wow. Pedro 2 veces más aquí en el tercer punto niega al Señor Jesús. Impresionante. En primer lugar, él está calentándose. ¿Por qué está calentándose? Porque hace frío. Está ahí por la noche, primavera, ¿verdad? Entendemos que hacía frío. Y Matthew Henry en su comentario dice lo siguiente. Si el celo de Pedro por su maestro no se hubiera helado, sino que hubiera seguido con el calor que parecía tener tan solo unas horas antes, no habría tenido ahora motivo para calentarse. Pedro, ya que no está lleno del fuego del Señor, ahora se acerca a un fuego mundano para calentarse. ¿Acaso no nos sucede exactamente lo mismo, hermanos? En vez de tener el fuego del Señor, de estar llenos de Dios, guiados por Él, ya que Dios no está en el centro de nuestra vida, vamos calentándonos en fuegos mundanos. Y ahora el mundo resulta súper atractivo. Y ahora pasamos todo nuestro tiempo libre viendo series en Netflix, descargando música sensual, pecaminosa. Pasamos todo nuestro tiempo con actividades de ocio, porque ya que Dios no arde en nuestro interior, vamos buscando satisfacción en las cosas del mundo. Buscamos llenarnos a través de amantes, mujeres, joyas, posesiones. ¿Por qué? Porque en el corazón no hay llamas. No hay fuego. No hay pasión por el Señor. Y cuando el fuego se apaga, el mundo resulta seductor. Cuando tú estás lleno del fuego de Dios, guiado por el Espíritu Santo, el mundo no te interesa. Tú quieres estar lo más alejado posible del pecado. El mero pensamiento de tu pecar contra Dios te deja triste. Pero cuando no hay fuego en el alma, tú poco a poco vas acercándote a ver a dónde puede llegar hasta no pecar, hasta no ya meter la pata, hasta no avergonzar al Señor. Al estar en este proceso, tu corazón ya está frío. Tu corazón está en un proceso de razonamiento pecaminoso. En ti nunca debe haber esta idea de a ver hasta qué punto puede llegar para no pecar. No. Si tú estás lleno del Señor, guiado por el Espíritu, tú siempre estás 100% entregado a Dios, bien alejado de la carne, Satanás y el mundo. Si Pedro hubiera estado en oración, 1, no habría perdido los papeles en el momento de la prueba, y 2, no habría negado al Señor. Pero no está en oración. No está en el fuego del Señor. No la vemos con esta pasión evangélica. Y por tanto ahora está calentándose al lado de un fuego mundano. Si estás hoy al lado de un fuego mundano calentándose, encontrando el sentido de tu existencia en un fuego mundano, hoy arrepiéntete.
Regresa al Señor Jesús. Encuentra tu fuego, tu razón de existir en Él. Mi pueblo ha cometido dos grandes males, dice el Señor. Me han abandonado a mi fuente de agua viva y han cavado para ellos mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Y el cristiano que no está viviendo en el fuego de Dios, en este entusiasmo, en este primer amor, es la criatura más entristecida de sobre la faz de la tierra. Y sí, gana más dinero, y sí está con amantes, y sí puede pecar, y sin embargo es la persona más feliz sobre la faz de la tierra. Dios no permitirá que los suyos estén en paz con el pecado. Aquí tenemos a Pedro, lejos del fuego de Cristo, ahora calentándose al lado de un fuego mundano. ¿Cómo puedo yo huir de los fuegos mundanos? Llenándome de Jesús, llenándome del Espíritu Santo, llenándome de su santa palabra. Si estoy lleno de Él, el mundo no me resultará atractivo. Si el mundo hoy te está resultando atractivo, es porque no estás lleno del Espíritu Santo. Así de sencillo. Es que Pedro niega a Cristo una vez, y ahora en el texto una segunda vez. Una vez le preguntan, la criada, ¿eres tú un discípulo? Número 2, esta vez le pregunta a alguien, ¿no te viene huerto con él? Y ahora otra persona, un pariente de Malco, le dice, ¿no te vi yo en el huerto? Y él está ahora sudando, él está preocupado. Madre mía. 1, saben que soy discípulo. 2, saben que soy el discípulo que yo corté la oreja al siervo. Por tanto, él está bien, pero bien preocupado. Y en Juan no nos lo dice. Pero si tú lees en el Evangelio de Marcos, Pedro no simplemente negó. Dice la palabra de Dios que él empezó a maldecir. Él empezó a usar palabrotas, tacos. Fijaos en qué está pasando con este hombre regenerado. Marcos 14:71 dice, Pedro comenzó a maldecir y a jurar, diciendo, no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro, un hombre de Dios, un hombre regenerado, está ahora usando palabras malas y encima jurando el nombre de Dios, blasfemando, tomando el nombre de Dios en vano para salvarse la vida. ¿Cómo puede un hombre de Dios actuar así? Porque él no está en el fuego del Señor. David, mira lo que pasó con David. Un hombre de Dios, por supuesto, pero alejado del fuego del Señor, se mete en la cama con aquella mujer. Y aprovecho para deciros, el sexo es para el matrimonio. Somos cristianos, no vivimos con nuestras novias. Si vamos a compartir cama con una mujer, le ponemos primero un anillo en el dedo. El sexo es para el matrimonio. El sexo no es para parejas que se encuentran por ahí. Si tú eres de Cristo, no cometerás adulterio. Sexo para el matrimonio. David cometió un gran pecado. Pedro, un gran pecado, porque se veían a sí mismos como fuertes. No estaban viviendo en el fuego del Señor. Y una vez más, hermanos, el contraste. Contrastad a Jesús con Pedro. Cristo en ningún momento pierde los papeles. Cristo en ningún momento se viene para abajo, preocupado, angustiado. ¿Podría orar por 12 legiones? No lo hace. Él contesta bien al Anás pidiendo un justo juicio. Él en todo momento está con dominio propio, está al control, está haciendo las cosas bien. Pero Pedro va de mal en peor, reacciona mal, no ora, corta la oreja al siervo, ahora está negando a Cristo y encima la tercera vez maldiciendo. Un siervo de Dios usando tacos, jurando falsamente en el nombre de Dios. Qué diferencia cuando vivimos en la presencia de Dios. Y aquí aprendemos tú y yo que tú y yo necesitamos un Salvador como Cristo. Porque todos aquí somos Pedro. ¿Quién aquí no se siente identificado con Pedro? ¿Quién aquí no ha cometido grandes pecados contra el Señor, su Salvador? Pero gracias a Dios hay un Salvador. Tenemos un rey David. La próxima vez que leas el episodio de David y Goliat, no te veas a ti mismo como David. No. Tú tienes que verte a ti mismo como un miembro de este pueblo de Israel, atemorizado, con miedo, asustado. No podemos con el gigante. Y luego sale el rey David, nuestro Salvador Jesucristo, a ganar la victoria por amor a nosotros. Cristo es David. Tú y yo somos los Pedro, los israelitas atemorizados. Nuestro campeón no es Pedro. Nuestro campeón es Jesucristo. Él es rey de reyes. Anás,
polvo. Caifás, polvo. Pedro, polvo. Pero Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de señores. Él es nuestro capitán. Él es el capitán, el campeón celestial. A Él la gloria. Cristo da la cara por nosotros. Él muere por los cobardes. Él muere por aquellos que blasfeman. Él muere por David que fornicó y mató. Cristo muere por nosotros y hoy nos gozamos en sus riquezas inescrutables. Entonces, a partir de este texto, aprendemos que Cristo es fiel, glorioso, íntegro, perfecto, valiente, varonil, que no tiene miedo porque está en la presencia del Padre. Pero aprendemos que tú y yo somos muy flojos, muy débiles, muy necesitados del Señor. Y hoy, gracias a Dios, si nos arrepentimos del pecado y ponemos nuestras vidas en orden delante de Dios, la Escritura nos dice que Él nos da de su Espíritu. Y su Espíritu no es un espíritu de cobardía. Su Espíritu es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo de Dios ya no actúa como Pedro, sino reacciona en las fuerzas del Espíritu de Dios con dominio propio, dando gloria al Señor. Por tanto, andemos en la ley del Espíritu de Dios y prestemos atención a lo que dice aquí el puritano Matthew Henry. Cuando Cristo fue admirado y lisonjeado y tratado con respeto, Pedro estaba contento. Y quizás se enorgullecía de esto, que era un discípulo de Cristo y se postulaba para compartir los honores que le confería su maestro. De este modo, muchos parecen ser fervientes por la reputación de la religión cuando está de moda, pero se avergüenzan cuando se la afrenta. Pero hemos de tomarla para bien o para mal. Entonces, amados siervos del Señor, amada iglesia, amados Pedro en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que hicisteis algo genuinamente valiente por el Señor? Sí, es cierto que tenemos que hacer las cosas bien en casa, en el trabajo, ser gente luminosa, llena de luz, guiada por el Señor, respetuosa. Pero, ¿dónde está el Espíritu? Este Espíritu de poder en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te lanzaste a hacer algo valiente en el nombre de Dios? Porque cuando estamos llenos de primer amor y hay fuego en nuestros corazones, queremos comer al mundo entero para la gloria de Cristo. Y muchos de nosotros en nuestros primeros días de la fe hablábamos con todo el mundo acerca de Cristo. No parábamos de evangelizar, de compartir la palabra, de hablar con nuestros seres queridos. Y ahora llevamos años sin evangelizar, años sin compartirle a nadie acerca de Jesús. Oh hermano, haz las primeras obras. Vuelve a tu primer amor. Y tristemente a veces para muchos de nosotros podemos hasta justificar nuestra falta de valentía con vocablos cristianos tales como sabiduría. Hay que ser sabios, hay que ser equilibrados, hay que ser prudentes, hermanos. Ser prudente es ser valiente. Ser un cristiano santo y consagrado es ser un guerrero del Señor. A lo mejor muchos de nosotros dicen, hermanos, nos estamos avergonzando. La realidad es que estamos avergonzándonos del Evangelio y que Dios hoy nos llene de tal forma que dejemos de avergonzarnos del Evangelio y que dejemos de vivir una vida cristiana pasiva, recibiendo mucha palabra, pero nunca lanzándonos. Nunca siendo valientes por la causa del Señor. Dios nos libre de ser una congregación muerta, estancada, fría, calentándose al lado de fuegos mundanos y que podamos orar. Oh Señor, envía de nuevo las llamas de antes, el fuego que antes ardía en mi corazón. Oh Dios, no quiero morir estancado, insípido como la gran mayoría hoy. Oh Dios, envía de nuevo llamas a mi alma. Que Dios nos haga arder. Que Dios nos dé pasión. Y no justifiquemos nuestra falta de entrega a Cristo. Amados, Cristo fue grandemente misericordioso con Pedro. Y Pedro, bien sabemos, después de todo aquello, fue restaurado. Y este varón, que sí hoy podemos criticar desde cierto punto, os recuerdo que este varón acabó derramando su sangre por causa del Evangelio. Este varón fue crucificado boca abajo en los días de Nerón. Fue hallado fiel.
Es que yo sé que me encuentro identificado con Pedro, pero la mente del sermón no es dejaros ahí. La mente del sermón no es deciros, ya está, hermanos, tenemos a nuestro David celestial, nuestro campeón, Él nos ha perdonado, hoy que podamos gozarnos en su perdón y ya está, hasta la próxima vez que pequemos. No, la aplicación es, sí, hemos sido perdonados, amén. Y ahora el propósito es ser valientes por aquel que nos ha perdonado. Porque Él nos ha dado espíritu de poder. No espíritu de conformismo, espíritu de mediocridad, espíritu de poder. Y hoy, iglesia, recibid el desafío, no solamente de dar gracias a Dios por el perdón de vuestra cobardía en el nombre de Cristo, y recibid el segundo desafío de ser valientes, de lanzaros, de ser cristianos libres, no esclavizados por el temor al que dirán. Seamos una iglesia valiente por Cristo. Roguemos hoy, Padre Celestial, avívanos, enciéndenos, danos de nuevo, Señor. Estamos cansados de un cristianismo tibio y seco. Danos una iglesia encendida, fogosa, ferviente en el Espíritu Santo. Y si hace falta pedirle perdón al Señor por tu falta de osadía, hazlo hoy. Señor, perdona mi falta de valentía. Perdóname porque he justificado mi falta de valor por ti con pretextos teológicos. Oh, hermano, que todos podamos cultivar pasión por el nombre del Señor. Acabamos antes de orar al Señor en este sentido, repitiendo lo que hemos aprendido. 3 P's, patio, preguntas Pedro. En primer lugar, el patio. Cristo es llevado a Anás porque Él era el papa, el padrino, el pez gordo, el número 1 del judaísmo. Oficialmente Caifás, pero querían arrestar a Jesús para enterarse de sus intenciones. Número 2, las preguntas. Le pregunta 2 cosas a Jesús, por sus discípulos, por su doctrina. Discípulos, porque quería saber si tenía pretensiones revolucionarias. 2, por su doctrina, para saber en efecto si él se creía el Mesías. Jesús responde diciendo lo que ha dicho en el pasaje, recibiendo una bofetada. Y así aprendemos que tú y yo debemos soportar padecimientos injustos para la gloria de Dios. Si sufrimos si sufrimos justamente, no nos quejemos. Si sufrimos injustamente, no nos quejemos tampoco. Encomendemos nuestras almas a Dios, sabiendo que Él ha visto todo y nuestro sufrimiento cuenta con su aprobación. Y número 3, Pedro. 3 veces cobarde ante una criada y luego la tercera vez hasta maldiciendo y jurando falsamente en el nombre del Señor. ¿Ves lo que puede pasar con un hombre regenerado? Un cristiano. No estamos hablando aquí de Balaam. No estoy hablando de un hijo del diablo. Fijaos en lo que puede pasar a un varón de Dios cuando se aleja de la fuente de vida y ya no hay llamas en su corazón. Queridos hermanos, que podamos vivir bien cerca del fuego de Dios en Cristo Jesús. Que su buen espíritu pueda arder en nosotros. Y que si Dios nos dé una iglesia llena de santidad, amor, oración, amén. Pero hoy, de forma muy especial, que Dios nos dé una iglesia valiente. Una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. Una iglesia que no se conforma con la medida mínima de Dios en sus vidas. Que Dios nos dé una iglesia llena del fuego de Dios para hacer proezas para la gloria de su santo nombre. Oh amados, oremos al Padre que nos encienda, que nos avive, que nos dirija según su buena voluntad para la gloria de su Hijo. Y el pueblo del Señor dice amén. Amado Padre, gracias por el pasaje de hoy. Vemos lo mucho que sufrió Cristo, ni siquiera hemos visto su flagelación, ni siquiera su crucifixión. Pero ya estaba sufriendo, siendo arrestado injustamente, siendo interrogado injustamente, Anás saltando ahí las normas del protocolo. Todo momento tu hijo, sometido a tu buena voluntad, a tu providencia. ¿Acaso no podría orar ahora al Padre? Me daría 12 legiones de ángeles. Encima sanando la oreja de Malco. Encima reprendiendo a Pedro por su pérdida de papeles. En todo momento vemos a tu hijo al control, totalmente en paz, porque estaba resignado a tu santa voluntad. Y de esta manera, y
resignado de forma gozosa, alegre, valiente, varonil. Amado Señor, te damos gracias por todo lo que sufrió Cristo por nosotros, porque somos Pedro. Yo, Señor, leo este texto y no veo a Pedro, me veo a mí mismo. Me veo a mí negando a Cristo delante de una chica, una doncella. Me veo a mí con estas expresiones tan fuertes cuando él encima empezaba a jurar falsamente tu nombre. Oh, amado Dios, qué triste cuando nos alejamos del fuego tuyo. Amado Señor, como iglesia, haznos volver al primer amor. Haznos volver al fuego que un día ardía en nuestros corazones. Te damos alabanza por las llamas que ya estás despertando en muchos corazones, Señor, entre nosotros. Y no quisiéramos que ningún miembro permaneciese en indiferencia espiritual en estos días de visitación tuya, Señor. Amado Padre, sigue visitando tu iglesia. Sigue aumentando nuestro nivel de pasión, de sed de ti, Señor. No queremos ser cristianos mediocres, prudentes, siempre haciendo lo cómodo, justificando nuestra falta de valentía con vocablos muy bonitos. Amado Dios, haznos arder, haznos brillar, haz que nos lancemos a las aguas profundas de tu río y que veamos ahí tu mano obrando por medio de nosotros, Señor. Danos hoy una vez más la llenura del espíritu, de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Haz que los varones en esta iglesia sean varoniles, dando un buen ejemplo a las mujeres. Te entrega a ti, entrega la oración, entrega tu palabra. Cuando nos congregamos, que podamos oír a hombres levantando sus voces en oración también. Que haya hombres, Señor, aquí liderando en el hogar, liderando en la iglesia con masculinidad. Y que haya, Señor, aquí mujeres encendidas, fogosas, sometidas gozosamente a sus maridos en tu nombre. Trabajando con sus peques entre semana y que podamos ver niños que no repitan la indiferencia de sus padres. Que veamos a niños siendo criados por padres fogosos y que esos niños, cuando sean mayores, que sean entregados, fogosos, comprometidos con la iglesia local. No diciendo, bueno, como mi papi nunca vivía comprometido con la iglesia, yo tampoco. Oh, amado Dios, líbranos de la maldición de ser padres pasotas, padres apagados, padres mundanos, Señor. Danos no solamente una iglesia, danos hogares apasionados por Cristo. Y que los niños en casa nos vean contando los días para el próximo culto, la próxima reunión de oración, la próxima salida evangelística, la próxima reunión dominical. Oh Señor, que nuestros niños nos vean encendidos por ti, Señor. Y que no tengamos, Señor, aquí una generación repitiendo la mediocridad y la prudencia de sus padres cómodos, Señor. Oh Dios, te pedimos hoy por una iglesia encendida. Te pedimos por una iglesia viva, una iglesia poderosa. Y una vez más, no estamos interesados en el club social, jiji, jaja, mis amiguitos para tomar café. Pedimos por una iglesia llena del Espíritu Santo, guiada por ti y tu buena palabra. No estamos interesados en jugar iglesia, Señor. Estamos aquí por una sola cosa: tu gloria, Señor, tu Hijo, tu palabra. Y rogamos que a través de nosotros tú sigas haciendo que tu buen Hijo sea luz a las naciones. Ahí está nuestro propósito, nada más. Nada más, no nuestro bienestar, nuestras carencias sociales. Señor, el único propósito de esta iglesia es que tu Hijo siga siendo luz de las naciones. Y si algunos entre nosotros no tuviéramos este claro, por favor, Señor, hoy alúmbranos. Alúmbranos para que entendamos de una vez por todas que esta iglesia existe de ti, por ti y solamente para ti. Soli Deo gloria. A ti la alabanza en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice amén.